Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de estadística veremos el tema de análisis combinatorio. Vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el análisis combinatorio? Muy bien. La combinatoria es una rama de la matemática que pertenece al área de matemáticas discretas y que estudia la enumeración, la construcción y la existencia de propiedades de configuraciones que satisfacen ciertas condiciones establecidas. Además, estudia las ordenaciones o agrupaciones de un determinado número de elementos. El análisis combinatorio estudia los diversos arreglos o selecciones que podemos formar con los elementos de un conjunto dado, los cuales nos permite resolver muchos problemas prácticos. Muy bien. Y tenemos una imagen aquí abajito que nos explica de manera general, con un ejemplo, qué es esto del análisis combinatorio. Todos hemos tenido una dificultad o nos hemos presentado a este problema de saber qué ropa elegir a realizar alguna actividad durante el día, como ir a trabajar, ir a la escuela, etcétera. Entonces, pues queremos elegir qué ropa pues nos vamos a poner, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuáles son las opciones que tenemos en nuestro ropero o en nuestro closet. Y pues de ahí vamos a elegir. En la imagen se observa que tenemos pues tres tipos diferentes de camisetas o blusas y 4 tipos de pantalones. Precisamente esto del análisis combinatorio se trata del estudio para saber cuántas opciones tenemos para elegir en este tipo de problemas. Elegir ya sea utilizar el pantalón azul con la playera roja o el pantalón morado con la blusa verde, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todas esas opciones que tenemos de elegir, eso es lo que se conoce como análisis combinatorio. Muy bien, vamos a continuar. Ok, otro tema que también está relacionado con el análisis combinatorio son los conjuntos o la teoría de conjuntos. La palabra conjunto generalmente la asociamos con la idea de agrupar objetos, por ejemplo, un conjunto de discos, de libros, de plantas de cultivo, y en otras ocasiones en palabras como rebaños, parcelas, campesinado, familias, etc. Es decir, la palabra conjunto denota una colección de elementos claramente entre sí que guardan alguna característica en común, ya sean números, personas, figuras, ideas y conceptos. La característica esencial de un conjunto es la de estar bien definido, es decir, que dado un objeto particular, determinar si éste pertenece o no al conjunto. Por ejemplo, si se considera el conjunto de los números dígitos, sabemos que el 3 pertenece al conjunto, pero el 19 no. Ok, para ustedes a lo mejor se les hace un poquito complicado esta referencia, pero pues es muy sencilla, solamente tenemos que entender lo que son los formados por un solo número. ¿Sí? Por ejemplo, el 3 es un número dígito y el 19 no, porque está formado por dos números que son dígitos entre ellos, el 1 y el 9. Pero el 19 como tal, junto, completo, no es un número dígito. Entonces, este 19 no pertenece al conjunto que estamos llamando nosotros el conjunto de los números dígitos. ¿Sale? A eso se refiere. Vamos a continuar. Por otro lado, el conjunto de las bellas obras musicales no es un conjunto bien definido, puesto que diferentes personas pueden incluir distintas obras en este conjunto. ¿Qué se refiere a esto último? Que si nosotros nombramos, por ejemplo, un conjunto el número de las obras musicales bellas, ¿sí? Porque son bellas obras musicales, se refiere a aquellas obras musicales que tienen una preferencia para una persona. Aquí no se puede tomar esto como un conjunto. Una persona es una bella obra musical, a lo mejor para otra persona no lo es. Entonces queda muy ambiguo este nombre que se le da a este conjunto. Por eso no podemos definir con esta característica a un conjunto como tal, ¿sí?
tendríamos que elegir otro nombre o con otra característica que nos pueda dar un conjunto bien definido, ¿sale? Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos. Por ejemplo, el conjunto de las letras del alfabeto A, B, C, D, E, F, G, etcétera, que se pueden escribir de la siguiente manera. Siempre que escribamos un conjunto que esté formado por letras o números, le vamos a poner llaves al principio y llave al final, ¿sale? En este caso estamos poniendo al conjunto de las letras del abecedario del alfabeto A, B, C, D. Los tenemos que separar por comas, cada elemento, ¿sí? Cada elemento es cada letra y tiene que estar, como les había comentado desde un principio, tiene que iniciar con una llave abierta y tiene que cerrar con una llave pues cerrada, ¿sale? De esta manera identificamos que es un conjunto del que estamos hablando, ¿sale? Muy bien. A continuación vamos a continuar con otro tema que son los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn se usan para mostrar gráficamente la agrupación de cosas o elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un círculo o un óvalo, la posición relativa en el plano de conjuntos. Por ejemplo, si los círculos de los conjuntos A y B se solapan, se muestra una área común a ambos conjuntos que contiene todos los elementos contenidos a la vez, tanto en A como en B. Si el círculo del conjunto A aparece dentro del círculo del otro B, es que todos los elementos de A también están contenidos en B. Si se fijan en la imagen, tenemos dos círculos y ambos círculos están superpuestos o sobrepuestos en una parte de cada uno de ellos, la cual está sombreada en un color rojo, ¿sí? Entonces, cada círculo por separado se refiere o hace referencia a un conjunto, que puede ser, por ejemplo, el del lado izquierdo, podemos ponerle el conjunto A, y el del lado derecho le podemos poner el conjunto B. La zona que está marcada en color rojo es la zona donde se cruzan ambos conjuntos y es la zona donde nosotros vamos a representar aquellos que pues se muestren tanto en un conjunto como en otro conjunto. Es decir, que estén compartidos, ¿sí? Que los mismos elementos del conjunto A los tengan en el conjunto B. Eso se refiere este solapamiento de los conjuntos con estos diagramas de Venn. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a estudiar el tema de diagramas de árbol. ¿Qué es un diagrama de árbol? Un diagrama de árbol es una herramienta que se utiliza para determinar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. En el cálculo de la probabilidad se requiere conocer el número de objetos que forman parte del espacio muestral. Estos se pueden determinar con la construcción de un diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados del experimento, el cual consta de una serie de pasos donde cada uno de los pasos tiene un número finito de maneras de ser llevado a cabo. Se utilizan problemas de conteo de probabilidad. Para la construcción de un diagrama de árbol se partirá poniendo de una rama para cada una de las posibilidades, acompañada de su probabilidad. Cada una de estas ramas se conoce como rama de primera generación. En el final de cada rama de primera generación se constituye a su vez un nodo, del cual parten nuevas ramas conocidas como ramas de segunda generación, según la posibilidad del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del experimento, un nudo final. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más a qué se refiere esto de los diagramas de árbol y cómo los podemos utilizar en la vida cotidiana para resolver los problemas que se nos presenten. Vamos a ver un ejemplo. Una clase consta de 6 niñas y 10 niños. Si se escoge un comité de 3 al azar, hallar la probabilidad de seleccionar 3 niños. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es primero que nada separar las dos posibilidades, que sea niño o que sea niño, ¿sí? Niño o niña. Entonces, como estamos hablando de que nuestro grupo está formado por 6 niñas y 10 niños, la probabilidad de que sean niños va a ser 10 de 16. Es decir, el total niños y niñas, que son 16, 10 más 6, y de ahí vamos a separar cuántos niños son y cuántas niñas son. Y lo vamos a dividir entre
el total de niños y niñas. Entonces la probabilidad de que sea niño va a ser 10 de 16, o sea 10 sobre 16, una fracción. La probabilidad de que sea niña va a ser 6 entre 16, ¿sí? Como nos está pidiendo que formemos un comité de 3 personas al azar, de 3 niños o niñas, y tenemos que encontrar la probabilidad de que sean 3 niños, entonces pues vamos a empezar haciendo nuestro diagrama de árbol. En la primera separación que vamos a hacer, niño o niña, tenemos que para la probabilidad de que sea niño es de 10 sobre 16. Si queremos hacer otra separación, vamos a separar otra vez la probabilidad de que sea niño, ahora va a ser reducida en 1. Ya no van a ser 10 niños porque ya elegimos 1, ¿sí? Entonces ahora van a ser 9 sobre 15, ¿sí? La cantidad de niños en total ya se redujo. Si queremos elegir niña, pues vamos a elegir 6 sobre 15, porque no hemos elegido niña en esta primera parte, ¿sale? Después vamos a elegir otra vez la siguiente combinación, en donde vamos a separar nuevamente si es niño o niña, y en este caso nos va a dar como resultado 8 sobre 14, porque vamos a restar un niño, ¿sí? Y del total también vamos a restar un niño o niña. Y para la segunda combinación, que va a ser niña, vamos a poner 6 sobre 14. Entonces, para cada elección que hagamos, nosotros tenemos que restar la cantidad de niño que hayamos elegido anteriormente en una generación anterior, ¿sale? Si queremos resolver este problema y saber cuál es la probabilidad de seleccionar 3 niños, nos tenemos que ir a esta primera línea, que es la de hasta arriba, ¿sí? Es decir, elegir niño, otra vez niño y nuevamente niño, ¿sí? Porque yo pudiera elegir niño, niño y niña, o pudiera elegir niño, niña, niño, o niño, niña, niña, ¿sí? O cualquiera de las otras posibilidades, pero nos está pidiendo la probabilidad de 3 niños. Entonces nos vamos a la probabilidad de niño, que es 10 sobre 16, y lo vamos a multiplicar por la probabilidad de niño otra vez, que es 9 sobre 15, y lo volvemos a multiplicar por la probabilidad de niño nuevamente, que es 8 sobre 14. Si multiplicamos estas 3 fracciones, que es 8 sobre 14. Si multiplicamos estas 3 fracciones, nos va a dar como resultado 0.214. ¿Sale? ¿Cómo se hace esta multiplicación de fracciones? Muy sencillo, hay que multiplicar 10 por 9 por 8, ¿sí? Y luego abajo tenemos que multiplicar 10 de arriba, lo vamos a dividir entre el resultado que nos dé abajo. Y entonces sí nos tiene que salir 0.214. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Siguiente ejemplo, también de diagrama de árbol. Dice, en el menú de una fonda, ¿sí? Sabemos que una fonda pues es un restaurante pequeño. Solo ofrecen limonadas que pueden ser pequeña, mediana o grande, y con hielo o sin hielo. Entonces, si hacemos nosotros nuestro diagrama, primero ponemos, por ejemplo, si se va a querer con hielo o sin hielo. Para hielo tenemos que elegir si es pequeña, mediana o grande, perdón. Entonces obtenemos una limonada que va a ser con hielo pequeña, una limonada que va a ser con hielo mediana y una limonada que va a ser con hielo grande, ¿sí? La segunda opción que tenemos también para elegir es sin hielo. Entonces tendríamos una limonada sin hielo pequeña, una limonada sin hielo mediana y una limonada sin hielo grande. En total tendríamos 6 posibilidades para elegir, ¿sale? Entonces con este diagrama de árbol, que está un poquito más sencillo, aquí no está involucrando probabilidades, pero también nos sirve para conocer pues cuáles son todas las posibilidades que tenemos nosotros para tomar una elección, ¿sí? Este tipo de diagramas son precisamente para eso, para ayudarnos a tomar decisiones. Muy bien. Entonces continuamos con el siguiente tema, que son permutaciones. Las permutaciones son una forma de agrupar elementos de un conjunto en las que se toman todos los elementos de un conjunto, no se repiten los elementos del conjunto y el orden importa, ¿sí? Por ejemplo, AB no es lo mismo
que BA. ¿Sale? Eso significa que sea el conjunto ABC, ¿sí? ¿Cuántos grupos de 3 letras diferentes se pueden formar? Si buscamos los diferentes grupos, obtenemos que se puede formar ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Entonces tenemos BCA, CAB, CBA. Entonces tenemos que podemos formar 6 grupos o 6 permutaciones. ¿Sale? La fórmula para calcular las permutaciones es n con un símbolo o un signo de exclamación invertido. Entonces, siempre que vean ese signo de exclamación invertido, tenemos que llamarlo como factorial. Entonces, la fórmula va a ser n factorial entre n menos r factorial, ¿sí? Aquí la r la podemos, varía dependiendo del libro con el que estemos trabajando. A veces en otros libros utilizan en lugar de r una k, pero sigue siendo la misma fórmula y significa lo mismo. Entonces seguimos con la fórmula. Nos dice que donde n es el número de cosas que podemos elegir y eliges r de ellas, no se puede repetir y el orden importa. Entonces esta es la fórmula para permutaciones. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Primero vamos a continuar explicando un poco más acerca de lo que es n factorial. N factorial es la función factorial, ya les había comentado, y significa que se multiplican números descendientes. Por ejemplo, si queremos calcular 4 factorial, tenemos que multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Si queremos calcular 7 factorial, tenemos que multiplicar 7 por 6 por 5 por 4 por 2 por 1. ¿Sí? Son todos los números descendentes. Y si queremos calcular 1 factorial, pues es igual a 1, ¿sí? Porque ya nada más nos queda ese número. Muy bien, continuamos. Veamos un ejemplo de permutaciones. Si tenemos a 3 elementos y queremos colocarlos en 2 posiciones, ¿de cuántas maneras podemos realizarlo? La solución, utilizando la que acabamos de ver, pondríamos arriba 3 factorial y abajo pondríamos 3 menos 2 factorial y hacemos las operaciones. El resultado nos daría 3, arriba nos quedaría 3 por 2 por 1 y abajo, como tenemos que restar 3 menos 2, nos quedaría 1 factorial. Abajo, como tenemos que restar 3 menos 2, nos quedaría 1 factorial. Acuérdense que 1 factorial nos daba como resultado 1 y si multiplicamos 3 por 2 por 1 nos da 6. Entonces el resultado para esta permutación y el número de combinaciones que podemos hacer son 6. ¿Sí? Si queremos ver desglosado cuáles son esos elementos, son A, B, C, entonces los podemos ordenar en grupos de 2 nada más. Entonces ordenaríamos AB con B con A con C, C con A, B con C y C con A. ¿Sí? Acuérdense que no se pueden repetir. Entonces esta sería la respuesta para este ejemplo. Muy bien, veamos otro ejemplo de permutación. Dice, Eduardo, Carlos y Sergio se ha presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 pesos al primer lugar y 100 pesos al segundo lugar. ¿De cuántas formas se pueden repartirlo? Verificamos cuál es n. N es 3, que es el número total de elementos. ¿Sí? K es 2, en este caso, como les había comentado, este libro que de donde saqué este ejercicio, pues utiliza la letra K en lugar de la R, pero acuérdense que significa lo mismo. Entonces K en este caso es 2, que es tomados de 2 en 2, porque vamos a tomar de 2 en 2 los grupos. Entonces, para calcular las permutaciones, pues igual utilizamos la misma fórmula. N factorial entre n menos k, acuérdense que la k puede ser k o puede ser r, y multiplicado por el factorial, ¿verdad? En cual 3 por 2 por 1 nos da como resultado 6, 3 menos 2 nos da 1 factorial, 6 entre 1 pues sigue siendo 6. Entonces tenemos 6 formas o 6 permutaciones de las que nos da como resultado en este ejercicio. ¿Sale? Pues muy bien, por su atención les agradezco. Cualquier duda que tengan pueden contactarme por WhatsApp. Les pido que a continuación entren a la página de Google Classroom para que resuelvan los ejercicios y preguntas que les he dejado de trabajo.
Les repito, cualquier duda pueden preguntarme y nos vemos en la próxima clase.